tal? Muy buenas tardes. Qué semana, ¿no? Qué mes, qué año y qué gobierno. Somos pasajeros de un fraude. Este es un fraude colosal. Es más o menos como si le dijéramos al taxista que nos lleve a tal dirección y tomar el rumbo opuesto. Llévenos para un camino en el que la gente pueda estar un poco más feliz y lo lleva para el lado contrario. Esto es lo que ha sucedido. Las tasas son increíbles. No existe un país que tenga tasas, es el récord mundial del 74%. ¿Cómo se puede trabajar, proyectar, soñar, pagar sueldos, pedir un préstamo? Pero además esta semana termina con el dato terrible de la inflación del 6,5%, de un gobierno que efectivamente había prometido todo lo contrario, 6,5% de inflación, los alimentos bastante más que el 6,5%, el transporte también bastante más que el 6,5%. ¿Van a recalcular otra vez? ¿Van a sacar cuentas de nuevo? ¿Usted tiene consideración en su memoria por aquellos 4 jinetes del apocalipsis que habían prometido la lucha a brazo armado contra la inflación y que después tenían que recalcular a cada momento? Decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, de 42% para el año 2018. 10% para el año que viene. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando. Es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. Hemos decidido... Son un fraude. Uno los escucha nuevamente y sí, es un timo lo que han hecho sobre la población, una mentira tras otra. Cuando terminaba septiembre, nos hacíamos la pregunta, ¿puede haber algo peor? Y la respuesta era sí, octubre. Mire lo que pasa con octubre, lo que vendrá también sobre la inflación. Los precios mayoristas, disparados como nunca. Años, muchos años hace que los precios mayoristas no llegaban al 16%, como ocurrió en el mes de septiembre, y como lo estamos pagando ahora, 74% en 12 meses. De ahí es que tengamos que hablar de la mesa vacía. Este título de página 12 se compadece plenamente con la realidad. La mesa cada vez está más vacía. Una encuesta del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, siempre irrefutable, detalló que el mes pasado el 34% dijo que no toma leche, el 54% dejó las carnes, el 63% las frutas, el 23% el consumo de remedios. Estos son los números, 6,5% de inflación, 16% de precios mayoristas. ¿Usted recuerda la farsa del IPC Congreso? ¿Se acuerda de aquellos diputados que ponían un cartelito y se sacaban fotos para Clarín y para Nación, hablando de la inflación, cuando esa inflación era derrotada todos los meses, todos los años por el salario? Vale la pena, porque esta farsa tiene que ser parte de cualquier comentario que hagamos. Estamos dando a conocer el índice de inflación, que es del 1,87, 1,87. Además de esta inflación del 1,63%, la inflación interanual es del 23,96%. El índice de inflación es de 2,11%. La verdad que la noticia que tenemos no es nada buena para la gente, porque estamos con una inflación que es la más alta para el mes de noviembre desde la hiperinflación de 1990. Del mes de noviembre, que es, como ustedes ven, del 2,4%, como la inflación interanual, que está
en el 26,80%, casi llegando al 27%. El índice del mes de abril ha dado un 2,01 y como verán, el interanual está en un 29%. Les dará un poco de vergüenza cuando ven esto, un cierto pudor por verse en medio de semejante farsa. Por supuesto que estas personas como Sturzenegger van a pasamos las personas. Lo que queda siempre es el poder real. ¿Quién utilizaba esta farsa del Congreso presidida por Patricia Bullrich con Sturzenegger allí presente? ¿Qué será de la vida de Sturzenegger, no? Después de todo el daño que hizo, ¿qué será de la vida de Caputo? Lo estarán pasando bien, por supuesto. Y lo que dejaron. Pero volvamos al IPC del Congreso, que era la suma de todas las consultoras que mentían. Ahí está Clarín, sacándole jugo a esa presión sobre el costo de vida, jugando políticamente con respecto a lo que era la inflación, que efectivamente era alta, pero siempre por debajo, todos los años, por debajo de los salarios. Pero esos eran los jugadores políticos que siempre van a estar. Esta gente de la foto pasa como pasamos nosotros, usted, yo, pero el poder diabólico de estos medios hegemónicos y mafiosos sigue, va a seguir siempre. Son los grandes jugadores nuestros, entre comillas, nuestros, de cada día. Pero además tienen el tupé de negar la evidencia. ¿Usted cuántas veces ha visto a Macri decir la inflación? Pero por favor, la inflación. Hay que ser muy mal presidente para no dominar la inflación. Es una estafa la inflación. ¿Se acuerda de eso? Conmigo la inflación va a pasar. Y Frigerio que decía, la inflación va a ser una cosa de la historia en cuanto venga Mauricio, que es Macri. Bueno, mire lo que tenemos para compartir con ustedes. Larreta estuvo anoche en un programa de televisión y niega, muy suelto de cuerpo, que se haya dicho alguna vez por parte de Macri lo que referimos sobre cómo iba a anular la inflación. Hoy el ministro Duhovne dijo que íbamos a tener 2 meses altos de inflación. Vuelvo al tema de la inflación. No me gustó mucho la respuesta de Débora, porque en realidad el presidente decía que era fácil hacerlo. No, que era fácil nunca. No, sí, no, en fácil, campaña lo dijo. Que Era era muy fácil. Sí, Era en la un mesa de objetivo. Mirta Legrand dijo, no somos el único país que tiene uno de los 5, esto es muy fácil de hacerlo. Lo dijo él. Lo pasamos siempre, lo pasamos Bueno, siempre. a ver, nunca escuché que haya dicho eso. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar a futuro. Pensé que era complicadísimo. No, pero Mirta, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? O sea, estamos en el 1% peor. Pero yo te digo, ¿ustedes en el 1% peor? Me decís, ¿pero vos sos tarado? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, No lo la sé. Argentina lo logró estar en el 1% peor. El resto del 99% de los países tienen inflaciones de un dígito. Entonces quiere decir que hemos hecho algo muy mal. Y estar en el 99 no debe ser tan difícil. ¿Es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo digo o no lo digo, no tienen vergüenza. Porque decir, no dijo nunca eso, se lo han pasado 1000 veces, sabe que lo han dicho, que fue parte de la campaña. Pero dice, no, yo nunca lo escuché decir eso, muy suelto de cuerpo, Rodríguez Larreta. Pero volvamos a la inflación. El caballero Iguacel, para no caer en otro tipo de adjetivos, porque todo lo que nos ocurre es desdoroso para su personalidad, dice que todavía las naftas no van a bajar. Pero ¿cómo? Si el dólar pasó de 42 casi a 37 y todo subió porque subía el dólar, ¿por qué ahora no baja? Bueno, ahí tiene su explicación. En naftas, el dólar cuando tocó los 42 acompañó el surtidor con creces. Ahora que bajó 5 pesos, ¿cuándo llega la baja? Bueno, a ver, el otro día escuchaba a un economista que decía, en general los precios no llegaron al dólar de 42, es lo que dicen las petroleras, y es cuando uno hace el cálculo, es verdad, o sea, nunca subió a un dólar de 42. Pero no pegamos. Bueno, pero es así, o sea... ¿Estamos más cerca de que haya otro aumento de nafta en noviembre o de que baje las naftas porque baja el dólar? Hoy no lo vemos, pero bueno, de vuelta ahí es como si le preguntás a cualquiera si va a subir los fideos o no, digamos, como depende del que fabrica fideos, nosotros lo que tratamos de hacer es lograr que sea competitivo. ¿Se acuerda
del bolero "Usted es el culpable"? Bueno, el gobierno siempre encuentra un responsable. El gobierno anterior, el kirchnerismo, Cristina Fernández, China, los Estados Unidos, Turquía, siempre la culpa es de otros. Pero lo más curioso es que Macri ahora lo señala a usted. La culpa es suya, usted no tiene la ética necesaria, suficiente para darse cuenta que no puede ganar por su trabajo más de lo que su trabajo vale. Ahora, ¿quién lo fija eso? Será Macri, pero usted es el responsable de que no tengan trabajo los demás. Esto es increíble, pero cierto. Entonces, en cada sector estamos trabajando para que ese costo baje. Y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás. Es una banda descontrolada. Porque esto es faltarle el respeto al sentido común. Sabemos dónde están los salarios, que la mayor parte de la gente gana 15.000 pesos, está a 5.000 pesos de la canasta básica. No obstante lo cual, esa pretensión de ganar más no tiene la mínima eticidad, se anima a decir Macri. Voy a tomar uno solo de los tuits de gente importante y conocida que está en el mundo del trabajo, como Ariel Aguilar, que dice, desde el mundo textil, esto que compartimos con ustedes. Lo que dice el presidente no es real. Los costos en logística en muchos sectores productivos significan más del 20% de los costos. Están más relacionados a las subas de combustible, de los peajes, que son dos variables que puede regular el gobierno, que a los salarios. Pero además, como Macri le habla a los obreros, a los trabajadores, hay que tener la ética, no pretender ganar por encima del trabajo. ¿Por qué no se lo pide a las empresas? ¿Por qué no le dice a las empresas que sí, en la relación con el dinero hay que tener una cierta ética? Que no pueden ganar como ganan. Mire esta placa de nuestro colega Julián Guarino. Las ganancias de las empresas de gas en los últimos 12 meses, para no mencionar las de lo que va desde el momento en que Macri es gobierno. Todo es en miles de millones, miles y miles y miles de millones. Ahí no le pedimos eticidad, ¿no es esta la gente responsable con sus tarifas de que haya menos trabajo, de que haya menos salario? Cuando alguien que todavía quiere mantener su pyme tiene que cotejar entre lo que le cuestan las tarifas, por ejemplo, y los salarios, ¿qué es lo que va a elegir? Aquí tenemos que pedir un poco de eticidad, un poco de buena moral. A los que ganan mucho, Macri, no a los que ganan 15.000 pesos. Tenga la bondad de reconsiderar y de alguna vez pedir disculpas al trabajador, a Estados Unidos, a China, a Turquía, a todos los que encuentran culpables, déjelos tan lejos. Para el trabajador, a la persona que lo escucha todos los días, a muchos de los cuales lo votaron en medio de un fraude colosal como el que usted le ha traído a la Argentina, a esa gente convendría por lo menos pedirle un poco de disculpa. Parece, ¿no? Mire las ganancias atroces. Y Guasel explica cómo es esas ganancias. Dice cómo es el estilo por el cual las empresas sí pueden ganar, sin ningún control ético. El gobierno que venga y cualquiera, es generar un contexto en el que aseguremos también la energía para el futuro. Es decir, como decía antes, es un desfiladero muy delgado, entender la situación actual y también asegurar que se respetan las leyes, se respetan los contratos y que lo que se paga por energía sea lo suficiente para continuar invirtiendo y para que tengamos en el futuro. Falacia, engaño, desparpajo. Vamos a leer unos tuits de nuestro colega Alejandro Berkovich, desmintiendo cada una de las palabras de lo que dijo Iguacel. Está mintiendo abiertamente al aire Javier Iguacel en Radio con Voz. Los balances del 30 de junio de Camusi y Metrogas muestran que se cubrieron de la devaluación cuyo costo ahora asume el Estado. Pero hay más, sigamos leyendo a Alejandro Berkovich. Acá los fragmentos del balance de Camusi Gas Pampeana. Camusi, que dejó sin gas a una mujer de 80 que vive con su mamá de 106. Al 31 de diciembre del 2017 poseía 10 millones de dólares. ¿Por qué no pedimos ética aquí, Macri? Al 31 de marzo del 2018, 32. En el flujo de caja notó una ganancia de 226 millones por diferencia de cambio. Nada más. Sigamos con los tuits. Algunos tienen alguna explicación un poco más técnica. Metrogas explica en la página 41 de su balance que compró dólares a futuro con el fin de cubrir la exposición al riesgo asociado al tipo de cambio que deriva de su deuda financiera.
Así ganó 446 millones. No son los trabajadores, Macri, son las empresas las que se llevan un dinero atroz. ¿Quiere un tuit más de nuestro compañero Berkovich? No puede justificar, Javier Iguacel, haberle endosado al fisco la deuda que las petroleras le reclaman a las distribuidoras de gas, propiedad de varios amigos del poder. De Nicolás Caputo, pide ahí un poco de ética, Mauricio. Alejandro McFarlane, ahí es la historia. Paolo Roca, no a José González, el trabajador que usted deja que despidan tranquilamente, el que gana 15, 17 mil pesos por mes, el que no le alcanza para vivir, el que paga un alquiler de 12.000 o paga expensas de 8 o 10 mil pesos, el que tiene tarifas de 4 o de 6 mil pesos, el que en el mejor de los casos gana 25 o 30 mil pesos. A esa gente le va a pedir ética, pídasela a sus amigos, con toda la que tiene Caputo. ¿Por qué no cena una noche con él y dice, mirá, Nico, se nos está yendo la mano? Le vamos a poner un poquito de ética, le vamos a poner algo de moral a lo mucho que estamos ganando. Ponete de acuerdo. Un año vamos a ganar menos. En vez de 1.000 millones, ganemos 500. Y por ahí quedan 500 millones para la gente. Mire, sería muy interesante que no sigan despidiendo gente, por ejemplo, como consecuencia de tarifas, etcétera. ¿Se acuerda de aquello que le mostramos de Alpargatas en alguna ocasión? Aquel trabajador que provocaba tanta simpatía porque con mucho dolor le hablaba directamente a Macri. Vamos a recordarlo por algo muy especial. Nosotros somos los empleados de Calzado Catamarca y Textil Catamarca. El día lunes hemos sido despedidos por la gente de Alpargata. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en textil sin saber lo que le va a pasar. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional del señor Macri, principalmente, que las medidas económicas que ha impulsado él durante estos 3 años nos ha llevado a esta situación. Nos hacemos cargo directamente a él, específicamente a él, porque por culpa de sus medidas económicas hay todas estas familias que están en la calle. Este material que se vio solo en C5N y después se viralizó de Claudio Carrizo tuvo un corolario muy triste. Muy triste. Mire esta noticia. Dolor en Catamarca. Un trabajador despedido de Alpargatas murió de un paro cardíaco. Ricardo Chazampi, de apenas 39 años. Hacía 19 que trabajaba en la empresa. Tenía 3 hijos. No pudo soportar quedar en la calle. No pudo ver el negro futuro que le esperaba. Y se suicidó en medio del dolor de los compañeros que ahora tratan de contener a otros que viven amenazando con semejante posibilidad. Así nos lo contaba Claudio Carrizo. De antes de ayer ha fallecido uno de nuestros compañeros, ha sufrido un paro cardíaco en hora de la madrugada. Tenía 38 años y trabajó 19 años. Nosotros habíamos estado en una asamblea ese día anterior y habíamos estado hablando personalmente, la angustia, el estrés de que provoca toda esta situación. Tenía 3 chicos y su mujer, era el único sostén, la única entrada de dinero a su familia. El neoliberalismo mata. Y quiere matar más todavía. Siguen con la flexibilización laboral. ¿Qué más? Si los salarios son lo que son, si hay tantos despedidos, ¿qué más quieren las empresas? No se puede entender, y se viene el presupuesto que así lo piensa además. La reforma laboral siempre está. En su doble rol de ministro, Sica dijo en IDEA, en el coloquio de los bacanes, que el gobierno va a insistir en proponer cambios al régimen laboral. ¿Se acuerda cuando Macri en el 2015 dijo, voy a volver aquí para que sean ustedes los que me digan qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, bien que se lo han dicho. Flexibilización laboral. Es muy interesante cotejar con lo que Héctor Recalde, que se acuerda muy bien de los años 90, escribió sobre lo que fue la flexibilización laboral, porque el cuento es que con flexibilización laboral se va a tener más trabajo. El desempleo en octubre del 1991, 6%. En mayo del 94, 18%. En octubre del 2002, 19,7%. Creo que hay alguna placa más de Recalde. La subocupación. En octubre de 1990, casi 1 millón. En octubre de 1995, casi 1.600.000. La fuente es Héctor Recalde, pero son números irrefutables. La pobreza, 1992, 17%. 2002, el 54%. Y mientras tanto siguen hablando de
lo que es la flexibilización laboral. Se animan a eso. Los años 90. ¿Se acuerda cuando en 1993, a ver si hace un poquito de memoria, porque tenemos que hacer ese ejercicio, hay que trabajar de ciudadanos, cuando la vacuna contra la meningitis no podía llegar a la Argentina porque era cubana, entonces se permitían tener ese prejuicio y evitaron que llegaran las vacunas y que la gente se vacunara. Mire estas imágenes. Comenzó la campaña de vacunación en distintos establecimientos educacionales. En este caso estamos nosotros con la iniciación de la campaña, la presencia del ministro y la doctora cubana en la escuela Gabriel Carrasco, una de las tantas donde por estas horas se está iniciando la campaña de vacunación. Quería saber si había alguna variable en la vacunación de chicos desnutridos, si aconsejaban alguna dosis extra. Las mismas dosis que se le ponen a los demás, las 2 dosis solamente. Y por ahí leí en un artículo que se había visto en alguna oportunidad la posibilidad de la revacunación al año. En estos momentos no hay, o sea, no está para tener más tiempo el periodo. En estos momentos no está. No estaba la vacuna contra la meningitis. La meningitis muchas veces mata o deja secuelas permanentes en quienes la sufren. Se trata de chicos de 11 años. Cuando vacunar es un acto de justicia, es el título que compartimos ahora con ustedes. Un juez ordenó restablecer. ¿Es necesario que sea la justicia, un juez, el que se ocupe de la salud y no un gobierno? Restablecer la dosis contra el meningococo que había sido suspendida en agosto pasado, por lo que era el Ministerio de Salud, ya no es ni siquiera un Ministerio de Salud. Todo tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, una vez más, visita a la Argentina un hombre muy honorable de nuestra América, el señor Evo Morales, que algo dice sobre el Fondo Monetario Internacional en el momento en que viene a recibir el título doctor honoris causa por la Universidad de UMED. Recordarán, en el pasado aquí gobernaban algunos, de habla inglés inclusive. Aquí en Palacio Quemado, en el gabinete participaba el Fondo Monetario Internacional. Aquí en Palacio estaba la CIA. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estaban los grupos militares con sus oficinas. En el Banco Central de Bolivia estaba la oficina del Fondo Monetario Internacional. Era prácticamente dominado, sometido a las instancias internacionales. Y por eso viene de gobernarnos nosotros mismos. Evo se va además con el honor de que Clarín y Nación y algún otro medio lo hayan destratado en esta visita a la República Argentina. Es natural que lo miren con mucho rechazo. Es natural que frente a lo que el Fondo Monetario Internacional quiere para la Argentina, haya algunas voces que se le animen. Por ejemplo, Daniel Arroyo hablando del insólito, increíble, genocida, presupuesto, que va a ser votado por algunos con el cuento de que le han puesto algún parche, que algunas cosas no van a ser tan malas. El presupuesto, en esencia, es un recorte de 400.000 millones de pesos sobre una sociedad que está exhausta. Los cambios que se han introducido en el último tiempo, en torno al tema de ganancias o la cuestión fiscal con las provincias, no alteran lo esencial, y es que acá hay un recorte profundo, un hachazo para una sociedad que realmente no da más. No hay forma de votar este presupuesto. Es un presupuesto que va a empeorar la vida cotidiana de los que trabajan, de los que hacen changas y de los que son pobres en Argentina. Una verdad incuestionable la que señala Daniel Arroyo, que presumo será de los que no voten esta locura del presupuesto que quiere el Fondo Monetario Internacional usando la llave del gobierno que usted votó, creyendo que votaba a este gobierno por lo menos, pero no son ellos los que gobiernan, está la gente de Christine Lagarde. El tema siempre son las políticas públicas. Mire, todo lo que habla de corrupción, sea la del PRO que tiene 200 millones de dólares en negro, según Alconada Mont de La Nación, que usó en 2015, vais a saber en qué lo llevaron, valijas, bolsos, no importa ya. Ese es un vuelto con respecto a lo que las políticas públicas provocan, o la corrupción que pueden encontrarse en determinados funcionarios del gobierno anterior, siempre va a haber ese tipo de corrupción. El drama es con las políticas públicas, por eso vale la pena recordar algo que decía en su momento, ¿qué es una política pública? Aquello que mencionaba Axel Kicillof. Esto mismo
quiero decir, es lo que dice Néstor, dice, vamos a ponerle plata a la gente. Y eso que parece una política social, eso que parece, dicen ellos, populismo, clientelismo, es en realidad la más sana y la más efectiva y la única, diría yo, política de crecimiento. Porque cuando vos ponés 3 millones de nuevos jubilados, 3,6 millones de asignaciones universales por hijo, 800.000 planes Progresar, 200.000 viviendas con el Procrear, lo que estás haciendo es generando alguien que satisface una necesidad, pero que la plata no se la queda, sino que la pasa. ¿Y la pasa dónde? Al mercado interno. Entonces también hay una empresa que recibe ese dinero y también un empresario que contrata a un trabajador y que le paga un salario. Yo lo decía el otro día, parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador, pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Claro, justamente. Hay que pensar cómo se combatía esto, porque naturalmente al establishment económico no le servían estas palabras, estas ideas. Bueno, por vía de la corrupción. Y vamos a hablar un poco hoy de ese tema también, por lo que pasó en Mendoza. En Mendoza, el Tribunal de Cuentas de Mendoza, que es del Parlamento, aprobó el oso de fondos públicos por parte de la TUPAC. La TUPAC con los números en orden. La auditoría sobre la construcción de viviendas fue aprobada por unanimidad. Es decir, no había nada falso, como había denunciado, por ejemplo, Stolbizer, Clarín y La Nación y esos programas que siempre dan vergüenza. Vamos a recorrer las obras que se hicieron en Mendoza, en este caso. Usted ya conoce, por lo menos en esta columna se ha visto muchas veces, lo que se hizo en Jujuy. Pero mire todas estas casas, dignas, amplias. Para ir contra esto, había denuncias de que habían hecho cualquier cosa con el dinero, pues todo lo que habían hecho era usarlo como correspondía. Quedó comprobado por la gente del Tribunal de Cuentas que la plata que el Estado le otorgó a la TUPAC para construir viviendas se usó para eso y nada más. Es algo muy doloroso porque esta gente fue estigmatizada, perseguida. Escuchemos mientras van estas imágenes a Alfredo Guevara, el hombre que representa, el apoderado de la TUPAC en Mendoza. Acá en este caso en particular nosotros no hemos hecho nada. Esto es un control constitucional que lleva adelante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. Sigue la persecución continúa. Después de profundizar esta investigación, que es la única investigación que se ha hecho en Mendoza sobre las viviendas de la Tupac Amaru, ¿sí? Porque todos hablan y todos dicen, pero no hay elementos, no hay pericias, no hay estudios técnicos que demuestren absolutamente nada. Y concluyó precisamente que no hay ninguna irregularidad y no se ha afectado el patrimonio del Estado. Da por tierra con las investigaciones que promovía Stolbizer y que nunca llegaron a una imputación concreta. ¿Y ahora qué hacemos, Stolbizer? Nélida Rojas estuvo varios meses presa por las denuncias hechas que motivaron esa investigación que ahora termina en la nada. Ella, sus hijas. Cuánto dolor, Stolbizer, para sentarse en los estudios del diablo, en TN, que después no la llaman. Cuando quiso hablar seriamente de política nunca más la llamaron y ellos se quejaban. Antes me llamaban a cada rato, sí, para que hiciera este tipo de denuncias. Que Milagro Sala está involucrada en una cantidad de episodios que son claramente episodios delictivos que afectan a la administración pública. Yo en esto doy una respuesta de tipo personal. Si yo aceptara que Milagro Sala es una perseguida política, pasado mañana acepto que Cristina Kirchner sea una perseguida política y me resisto totalmente a esa cuestión. Nosotros somos muy respetuosos del planteo de los organismos internacionales, apoyamos lo que ha dicho el gobernador Morales, que es que por supuesto vengan y nosotros estamos en condiciones de acompañarlos y de mostrar todo lo que hay para mostrar. Ahora, esto no implica convalidar un gobierno nacional que en gran medida miró para otro lado. Bueno, esa y tantas otras denuncias sobre la TUPAC. Miren las viviendas. Una vez más, esta toma es buena, señor director. Miren lo que se hace. Este es el dinero, peso por peso, lo dice el Tribunal de Cuentas de Mendoza. La TUPAC con los números en orden, como sucede en todos lados. Por supuesto que cuando le tenían que pagar a la gente que levantaba las casas, iban al banco y tenían que retirar el dinero y después pagarle a los trabajadores. Pero cada peso quedó demostrado, en General Lavalle, en la provincia de Mendoza, a dónde iban a parar.
Pero como le preguntaba antes a Stolbizer y a todos los denunciantes y a los medios mafiosos, ¿qué se hace cuando se pone a la gente presa sin que el juicio esté terminado? Cuando se va a la prisión preventiva porque sí, por una estigmatización política, no le da pena aunque sea, noches y noches, una mujer y sus hijas presa por esta denuncia, no les da pena a cada uno de los presos políticos que pasan sus noches en la cárcel por temas que la justicia todavía ni siquiera ha recorrido en su análisis. Es atroz. Por eso queremos hablar de la prisión preventiva. Pero no lo vamos a hacer con los que la padecen, sino con los que han acompañado, que así sea, a la justicia. Y ahora se están bajando. Y me parece muy bien. Va a haber voces que tienen que ver con el gobierno. Massot, cada uno de los diputados que verá, el propio ministro de Justicia. Todos ellos se dan cuenta que este ha sido un inmenso disparate, una atroz injusticia, y que se paga nada menos que con la cárcel, y también con la dignidad y con el honor. Escúchelos, y mientras los escucha, haga fuerza con nosotros para que esta gente vaya al Congreso a decir esto, y que la prisión preventiva, pergeñada por ese personaje increíble que es Irursun, se termine, y que la gente vaya presa con la sentencia firme. Si yo hubiera sabido en el momento de votar el desafuero del diputado de Vío que íbamos a pasarnos más de 1 año y medio en prisión preventiva sin novedades de la justicia, el juicio oral, y lo hubiera pensado 2 veces. Es probable que haya cierto uso intensivo de la prisión preventiva, ¿no? Esta es una medida extrema, excepcional, restrictiva, no puede utilizarse como regla, y puede haber habido ciertos excesos. Están los tribunales superiores para tratar de revisar todos los casos. Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva, pero el uso de la prisión preventiva en sí no es una herramienta buena, sobre todo cuando son prisiones preventivas prolongadas. Nuestro sistema siempre fue muy errático, muy poco objetivo. Yo creo que la prisión preventiva no es algo bueno en sí misma, al contrario, es una medida excepcional que hay que usar restrictivamente. A lo que dijo el ministro, en el sentido de que él es un crítico, y yo también lo soy, a la discrecionalidad que tienen los jueces con las prisiones preventivas. ¿Hay actualmente, como dice el ministro Garabano, un uso excesivo de la prisión preventiva, según su punto de vista? Sí, es un viejo tema de la Argentina, y ha habido históricamente lo que yo creo que es un abuso de esa figura, precisamente porque la justicia común tarda mucho en llegar. Pues si piensan de esa manera, actúen. Si quieren limpiar esto que es una de las atrocidades cometidas por su propio gobierno, ayúdenlo, salgan de esto. Esta noche van a dormir, y hace ya varios meses y en algunos casos años, muchas personas que no tienen juicio definitivo. Mire la prisión de la persona que citábamos recién, Nélida Rojas, en Mendoza. Mire la prisión que le habían decretado a Garanillo Ocampo, que después fue sobreseído. Mire si hubiera estado preso 3 años. Mire la prisión que no le dan a Cavallo, 3 años y 6 meses, pero hasta que la sentencia no esté firme. Pero para que usted entienda definitivamente la atrocidad del gobierno, para que Massot y cada uno de los diputados que allí estaban, si nos están viendo, entiendan que tienen que modificar esto, les vamos a presentar el caso de 7 homicidas de un joven changarín que fue a trabajar a General Roca. Y lo mataron. Lo mataron porque estaba oponiéndose a la empresa. Se había convertido en delegado. Peleaba por eso que Macri dice qué vergüenza, hay que ser ético, no se puede ganar por el trabajo más de lo que el trabajo vale. Él quería ganar un poquito más, para eso había ido miles de kilómetros a trabajar en General Roca. Y como protestó, lo mataron. 7 policías lo mataron. Ahora va usted a ver la secuencia. El horror del crimen, cuál es la condena, y que sin embargo esos 7 asesinos están libres hasta que haya sentencia firme. Por favor, señoritas, señoras, señores, hay que terminar de leer la sentencia, por favor. Caso contrario, se procede de inmediato a desalojar la sala. Este es un acto que hay que terminar de cumplir, estamos obligados a ello. Gracias. En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede, la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad, falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia,
como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones. Artículos 80, inciso 2 y 9 y 142 bis, inciso segundo del Código Penal. En carácter de coautores, artículo 45 y 55, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia, como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionario público, a la pena de prisión perpetua, artículo 80, inciso 2 y 9, 248, 45 y 54 del Código Penal, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y artículo 499 del Código Procesal Penal. 3. Condenando a Héctor César Martínez, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia, como coautor de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, artículos 80, inciso segundo y 9, 45 del Código Penal, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y 4 del Código Penal y 499 del Código Procesal Penal, absolviéndolo por el beneficio de la duda como autor del delito de abuso de autoridad y falsedad ideológica, artículo 248 y 239 del Código Penal y artículo 4 del Código Procesal Penal. 4. No hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por las razones dadas en los considerandos, indicando que continúan bajo caución real y en la modalidad establecida con expresa prohibición de salir del país. Es decir, la prohibición que tienen de salir del país. Están libres los 7 asesinos de este joven trabajador. Porque la sentencia no está firme, entienden ellos, después del juicio que usted acaba de escuchar. Entonces, ¿Milagro Sala es peor que estos 7 asesinos, incluso si fuera culpable? Cada una de las personas que están en prisión política lo son. Los dueños de este canal, Fabián de Sousa y Cristóbal López, ¿serán también peores que estos asesinos? Bueno, si esos diputados, si ese ministro piensan lo que piensan por una vez y pueden ayudar a su conciencia política, tienen que trabajar. Y antes de fin de año se tiene que terminar esta atrocidad de la prisión política. Mire lo que está ocurriendo con la justicia además. Hoy Beraldi, el doctor Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, cuenta esto. Es asombroso. El juez Claudio Bonadío, en el marco de la causa de la fotocopia de los cuadernos, ordenó la extracción de testimonios de una serie de documentos que el mismo magistrado incorporó a dicho expediente, a fin de que otro juez investigue, resulte sorteado, investigue posibles maniobras irregulares o ilegales. Es una maniobra de Bonadío para que lo que dijo, por ejemplo, Fontevecchia no camine. Los documentos a los que hace mención son notas periodísticas a través de las cuales se informa que Bonadío condicionó las declaraciones que brindaron distintos empresarios en la causa de los cuadernos. Se trata de una maniobra procesal dirigida a impedir que los periodistas mencionados puedan ser citados como testigos en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Los periodistas a los que se menciona quedarán imputados en esta nueva causa. Adviértase que Bonadío sostiene que las publicaciones de estos periodistas abonan el intento de funcionarios o dirigentes de la administración de Cristina Kirchner cuando buscan apartar al suscrito de la instrucción de la presente. ¿Hay algo más? Estamos en presencia de un verdadero disparate, ya que los periodistas ahora denunciados por Bonadío como colaboradores de los funcionarios del anterior gobierno han seguido invariablemente una línea editorial fuertemente crítica de aquellos, la cual han mantenido incluso hasta el día de la fecha. Entonces, por ello es que a efectos de que se ponga un límite a tantas ilegalidades, pide ampliar la solicitud de juicio político, poner en conocimiento de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, reiterar ante la Cámara de Apelaciones que a la mayor brevedad reciba declaración testimonial del periodista Jorge Fontevecchia. Hay otra periodista citada en el largo artículo, podría decirse, del doctor Beraldi. Esto es lo que ocurre hoy día con la justicia. Mientras tanto, la mentira cotidiana. ¿Cuántas veces usted escucha que todas estas barbaridades se cometen en el nombre de la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico?
Mire qué regalo le ha hecho Elisa Carrió, que hoy es tapa de la revista Contraeditorial como Elisa de Troya. Mire el favor que le ha hecho a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que siempre está pavoneándose con lo mucho que hacen contra el narcotráfico. Le hemos dicho en más de una ocasión que nunca han superado marcas en lo que es la lucha contra el narcotráfico de lo que ocurría antes. Ahora Carrió se los dice en la cara. ¿El problema de la droga en la Argentina bajó o sigue aumentando? No, bajó un poco porque en realidad hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero no decisivamente, porque me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién le engaña, Lilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera. ¿Por qué? Y porque ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. Miren, yo pasé muchos controles en la Argentina, porque ahora estuve por todo el norte hace 2 meses, no tuve un solo control. Uno solo. ¿Pero no será porque es usted? No, si nadie sabía. El auto estaba cerrado y no... posiblemente puedan haber que el auto tiene antibalas, mi auto, ¿no? ¿Lo puede creer? Esta es la famosa lucha contra el narcotráfico de Patricia Bullrich. Para esto se pone por